Hola a todos, bienvenidos a este seminario sobre el arte de escribir artículos científicos. Este es un tema de importancia que está en aumento por la necesidad de divulgar los resultados de investigación que se generan tanto en las tesis de licenciatura como en las tesis de posgrado, como pueden ser maestría o doctorado en ciencias. La escritura de artículos científicos es la forma como se puede acercar ese conocimiento que se genera en las aulas o en los laboratorios a la sociedad, al público, para que exista conciencia de los avances que van ocurriendo cada día. El proceso de transmisión de conocimientos data desde la antigüedad, prácticamente desde que el hombre estableció la escritura como una forma de comunicación, de organización de sus actividades y también del patrimonio que se iba generando en cada tiempo. Prácticamente desde la antigüedad, cuando se empezaron a hacer tablillas de barro con escritura cuneiforme, se empezó a crear allí conocimientos que fueron pasando a través de las diferentes generaciones. Ya prácticamente en la Alejandría del siglo III a.C., existió una biblioteca que llegó a albergar unos 700,000 manuscritos. Esta biblioteca tenía 10 salas de investigación, un jardín botánico y hasta un zoológico. El recinto también contaba con un enorme observatorio y una sala especializada para la disección. Recibía alumnos prácticamente de todas las regiones circunvecinas a Alejandría en el antiguo Egipto. En el siglo XVI y XVII, después de Cristo, viene todo un avance tecnológico gracias a la invención del telescopio y del microscopio. Esto permitió grandes avances con nuevas ideas y conocimientos en matemáticas, en física, astronomía, ciencias biológicas y ciencias químicas. El descubrimiento del telescopio y del microscopio aceleraron de manera sustancial los descubrimientos de esta época. En 1660 se establece la Sociedad Real en Londres, la Royal Society, que fue una de las primeras sociedades científicas de la Edad Moderna, en donde se empezaron a desarrollar ideas con base en el escepticismo científico. ¿Qué significa esto? Que cada avance que se iba realizando tenía que pasar por el escrutinio de especialistas en la materia. Así, la escritura de libros o la escritura de reportes tenía que ser sometida a un pleno de especialistas que determinaban la veracidad y el rigor experimental, el rigor científico con que se generaban dichos avances, dichos conocimientos. La formación de sociedades científicas se extendió por todo el mundo y ya para los años 1850 a 1900 se empezaron a establecer institutos de investigación que fueron financiados con recursos de los gobiernos, gracias a que la sociedad empezó a apreciar la importancia que tenían los descubrimientos en la calidad de vida de las personas, en la salud, en el combate a enfermedades y en el bienestar general. Un ejemplo de esto es la creación del Instituto Pasteur en París, Francia, gracias a los enormes descubrimientos de Louis Pasteur y su grupo de investigación. En esta imagen tenemos lo que ahora es un museo. Son las primeras instalaciones que ocupó el doctor Pasteur junto con sus estudiantes para llevar a cabo el desarrollo en áreas como la microbiología, el estudio de las bacterias y el establecimiento de procedimientos para domesticar microorganismos. También en lugares como este se empezaron a inventar o a descubrir las vacunas, los mecanismos por los cuales los microorganismos causan enfermedades y
de allí inicia todo un proceso de descubrimiento que lleva a la terminación de la teoría de la generación espontánea y también al hecho de sugerir que cada organismo proviene de un organismo predecesor, que la generación espontánea no existe. La ciencia moderna se basa en el reporte de dichos avances que se generan en los laboratorios o en el trabajo de campo. Ejemplos de lo anterior es lo realizado en áreas como la física, con las contribuciones de Albert Einstein y también Isaac Newton, y en el área de las ciencias biológicas con el trabajo que realizó el eminente biólogo Carlos Darwin, que fue el fundador de la teoría de la evolución. Vamos a hablar un poco ahora de las contribuciones y del impacto que tienen dichos descubrimientos. En ninguna época, en ningún tiempo, el escribir ha sido fácil. De hecho, es difícil y no se disfruta, ya que nos hace sacrificar tiempo para otras actividades. Un ejemplo del anterior es el trabajo que llevó 5 años entre 1831 y 1836, en que Carlos Darwin se embarcó en un viaje por todo el mundo para reconocer las tierras que en ese tiempo eran parte de colonias de reinos europeos y que incluían diferentes tipos de recursos naturales que podían ser utilizados. Esos viajes de descubrimiento le llevaron a Carlos Darwin el pasar cerca de 3 años en continentes, explorando la flora y la fauna, y el resto del tiempo viajando en un navío, el cual se conoce como el Beagle. En este viaje transcontinental, con sus hallazgos, con toda su serie de descubrimientos, se pudo estructurar después, a su regreso a Inglaterra, lo que fue la base de la teoría evolutiva. Ejemplo de la importancia que tiene el descubrimiento es el aporte de Darwin, ya que tuvo él que organizar esos resultados de ese viaje para poderlos plasmar en un libro que fue El origen de las especies por selección natural. Esto nos lleva a la reflexión de que en nuestros días, más de 150 años del escrito del origen de las especies, ¿qué cuenta más? Si eres un estudiante que está terminando su licenciatura en algún área de las ciencias naturales o de las ciencias sociales o de las ciencias exactas, ¿cómo puedo yo dar a conocer mis resultados de ese trabajo de tesis de mi licenciatura? O si yo estoy ya en el posgrado, ¿cómo puedo yo hacer llegar esa información y cuál es el camino que tengo yo que seguir para que esos resultados puedan llegar a la sociedad? Eso tiene que hacerse a través de la escritura de un libro o de un artículo. Ahora nos vamos a referir a cómo es el procedimiento que se sigue para la escritura de los artículos originales de investigación, y también pasaremos a conocer cuáles son los aportes que nos dan el poder escribir algún artículo de revisión en algún tema de nuestra elección. Ambos tipos de artículos, ya sea originales de investigación o los de revisión, son complementarios, ya que se pueden intercalar, y un ejemplo de lo anterior es el pronunciamiento de la teoría celular por Schleiden y Schwann. Schleiden era un botánico y Schwann era un zoólogo, y en su momento ambos confluyeron para proponer lo que es la teoría celular. ¿Cómo lo hicieron? A continuación lo vamos a explicar. Ambos, Schleiden y Schwann, son dos científicos muy importantes que fundamentaron la teoría celular. Esta es importante porque establece que todos los seres vivos están compuestos por células y que las mismas son la unidad básica de la vida. Es muy importante, por ejemplo, ya que deja fuera el debate sobre si los virus son seres vivos o no lo son. De acuerdo a la teoría celular, los virus no son seres vivos. La palabra virus, de hecho, fue inventada por Louis Pasteur, y la palabra virus significa veneno. Esto fue porque Louis Pasteur encontraba que había enfermedades causadas por virus,
pero que estos no podían ser cultivados como se hace rutinariamente con las bacterias. La teoría celular explica que todos los seres vivos están compuestos por células, que la célula es la unidad básica de la vida y que todas las células provienen de otras células preexistentes. Esencialmente, la teoría celular es una síntesis de varios trabajos previos, entre los que se incluyen los de Leeuwenhoek, los de Hooke, Malpighi, Raspel, Bichat, von Liebig, Birkhoff, Robert Koch y el propio Pasteur, por mencionar algunos. El éxito de Schleiden y Schwann fue realizar una síntesis de ese conocimiento previo y proponerlo en 4 postulados importantes que son el actual soporte de la teoría celular. Entonces, una vez que hemos reconocido la importancia que tiene el escribir un artículo científico, ya sea original o ya sea en forma de un artículo de revisión, vamos a proceder a describir cuál es la estructura de estos artículos. Me voy a ayudar, y aquí tengo la portada de una revista de nuestra área de investigación, que es la Biología de Plantas, para explicar la estructura de un artículo científico en el área de Biología de Plantas. La revista, como ustedes pueden observar, tiene su nombre en inglés, y esto es porque la mayor parte de las revistas que reportan hallazgos originales de investigación se deben de presentar en el idioma inglés. Actualmente el idioma inglés es el idioma de la ciencia en todo el mundo, así como lo era el latín en tiempos pasados. Un artículo científico que reporta hallazgos originales de investigación en alguna revista como estas debe de incluir los siguientes apartados: un resumen donde se explican las principales contribuciones que tiene ese trabajo, una introducción donde se presenta el estado del arte, las ideas generales que versan sobre la investigación que se reporta, la metodología, esto es, toda la serie de actividades, ya sea de laboratorio o de campo, que soportan los hallazgos de investigación, que nos dan una idea muy clara de su reproducibilidad y que nos permiten intuir qué tipo de materiales, qué tipo de equipos, qué tipo de sustancias biológicas o qué tipo de materiales conceptuales se aplicaron en el estudio. El siguiente apartado es el cuerpo general del artículo, en el cual se presentan los resultados en forma principalmente de figuras o de tablas. La discusión se va a referir a una integración de los hallazgos más importantes en relación a lo que se sabía previamente sobre el tema de trabajo. Esta discusión va acompañada también de las conclusiones, donde se presentan de manera muy clara y puntual cuáles son las aportaciones que hace el trabajo que se presenta en este artículo. Finalmente, van 2 apartados. Uno es de los agradecimientos, donde se hace mención a los apoyos que se recibieron para los autores del trabajo, ya sea en forma de un financiamiento, de un donativo, de algún apoyo técnico, de alguna ayuda, ya sea manual o bien intelectual, que tiene que reconocerse. Y finalmente se termina con una lista de las referencias. Esta no es menos importante porque permiten al lector tener acceso a información relacionada con el tema en cuestión. En relación a la estructura de un artículo de revisión, también podemos mencionar que hay revistas especializadas como esta que estamos mencionando aquí, en donde se presentan artículos de revisión. ¿En qué consisten estos trabajos? Esencialmente es una síntesis donde los autores toman en cuenta los avances que se han realizado en una determinada área del conocimiento, particularmente en tiempos recientes. Un buen artículo de revisión debería de incluir una síntesis de información de los últimos 5 años, cuando mucho de los últimos 10 años, y unos pocos trabajos clásicos en el área. Los criterios que se toman en cuenta para escribir un trabajo de revisión no difieren mucho de un trabajo original. Esencialmente se incluye un resumen, una introducción sobre el tema para poder atraer la atención del lector. Los capítulos, a diferencia de un trabajo original, en el caso de un trabajo de revisión, versan sobre avances puntuales en temas descriptivos
y no en resultados de investigación propiamente. Estos capítulos pueden de alguna manera parecerse a aquellos que se incluyen cuando se escribe un capítulo de un libro o cuando se escribe de hecho un libro. Se pueden acompañar con algunas figuras y algunas tablas. Estas normalmente no son muchas, no se incorporan en demasía. Un par de figuras bien elaboradas, atractivas, de buena presentación, deberían de ser suficientes para explicar el tema principal que versa este trabajo de revisión. Y también un par de tablas, 2 o 3 tablas deberían ser suficientes para sintetizar la información más relevante. Finalmente, se presentan los apartados de discusión y de conclusiones, resaltando la forma como esta revisión de información aporta al conocimiento universal, sin dejar de mencionar los apartados de agradecimientos y también el de las referencias. Aquí tenemos ejemplos de algunas revistas que están especializadas en la publicación de artículos de revisión en el área de la biología de plantas. Hablamos de 2 revistas en las que normalmente las contribuciones son por invitación. Cada una de estas revistas tiene un editor en jefe, que es un científico que es especialista en el tema, que tiene una trayectoria normalmente destacada, y también consta de un grupo de editores que acompañan el trabajo editorial del editor en jefe. Las invitaciones que se hacen llegar a los autores pueden seguir diferentes caminos. Normalmente el criterio principal es que el autor al que se le invita haya hecho alguna contribución destacada en investigación original, que haya avanzado el conocimiento en algún área de la ciencia de plantas. Es pertinente mencionar que los artículos de revisión no sustituyen a los de investigación original, que es la materia prima, que es la base fundamental del trabajo en investigación, pero claramente los complementa. Y estos trabajos además nos ayudan a los que estamos empezando a incursionar en algún área a acceder a información concisa, precisa, clara, de en dónde está, en qué momento está, en qué grado de avances está determinado campo de investigación. ¿Y cómo se escribe un artículo científico? Si uno está empezando una carrera científica, si estoy empezando a hacer una tesis de licenciatura, de maestría en ciencias o un doctorado en ciencias, en cada una de estas etapas se contará con diferente grado de habilitación. Parte del trabajo que se tiene cuando se ingresa a un área de investigación es que se tiene que hacer revisión, se tiene que hacer una asimilación de información en la forma de estudio, en la forma de lecturas, en la forma de revisión de conferencias, para poder tener acceso a cierto nivel básico de conocimientos. Este nivel básico de conocimientos me permite a mí aplicarlos en el trabajo de investigación que se puede hacer en el campo, o bien en el laboratorio, o bien si se trabaja en un área conceptual, en una área como puede ser una ciencia de índole teórico y no práctico. Eso me permite a mí ir avanzando en mi entrenamiento e ir accediendo a grados académicos, cada uno de los cuales implica un nivel de complejidad, un nivel de tareas, un nivel de desempeño que tiene que ser avalado por un comité estricto de especialistas. En todo este campo, la escritura de artículos científicos y la lectura de artículos científicos juega un papel preponderante. El siguiente paso es la realización de investigación teórica o experimental para generar resultados propios. Esta calidad va a depender del grado de habilitación, del contar con equipo especializado, por ejemplo, microscopios o telescopios, o laboratorios donde se cuente con respaldo en cuanto a equipos, en cuanto a instalaciones, que tengamos un respaldo financiero también, que podamos tener creatividad y poder interaccionar con compañeros del área, nos va a permitir hacer más eficiente este proceso de generación de conocimientos. Cuando logramos obtener conocimientos propios, estos se confrontan con lo ya conocido. Usualmente pasan por el escrutinio de un grupo de especialistas que pueden ser nuestros propios compañeros, pueden ser nuestros asesores, puede ser nuestro director de tesis o nuestros
tutores inmediatos, cuando se forma un comité de especialistas, es mejor porque se concurre, se cuenta con ese apoyo diverso, diferentes opiniones que enriquecen el trabajo de investigación y el producto que se genera de ese trabajo de investigación. A continuación, se realizan las figuras en los formatos apropiados y la resolución indicada en cada revista. Una gran parte de esto, cabe mencionar, se realiza fuera de la oficina, fuera del laboratorio, se imagina, se medita, se procesa. Esto va a depender, es un ejercicio intelectual que va a depender del área, va a depender del momento, va a depender de la etapa en la que se está, en la etapa formativa en la que se está incursionando. Bien, la técnica de escritura puede seguir más de un camino, dependiendo del manejo del idioma inglés, que como ya hemos mencionado, es el idioma universal para la presentación de resultados de investigación. En la estructura de un trabajo, ya sea de revisión u original, lo más difícil es la discusión. En esta etapa ya se habrá presentado los avances más importantes de forma de figuras o de tablas y ahora se requiere hacer una síntesis de la nueva información que se generó con la que había previamente antes del desarrollo del estudio que se está reportando. Aquí la interdisciplina entre los autores es muy útil y deseable. Posteriormente llega un proceso de revisión por pares cuando se somete el manuscrito a una revista. Esta revista es inicialmente recibida por el comité editorial, el editor en jefe revisa esas contribuciones, las puede asignar a algunos de los editores asociados o él mismo puede tomar la decisión de asignarlo a un grupo de expertos que son denominados pares. Un par es un colega que trabaja en un área colateral, un área muy cercana a la cual se ha llevado a cabo la investigación y usualmente tiene una opinión experta sobre ese tema y podrá dar una opinión sin sesgo, una opinión bien fundamentada sobre el grado de contribución, de originalidad que se tiene en ese manuscrito. Casi ningún trabajo se acepta tras el primer envío. El escrutinio de los pares lo mejora y lo corrige sustancialmente. De eso no hay ninguna duda. En algunos casos, la versión final publicada ni se parece a la originalmente sometida. En este sentido, una vez que un trabajo científico, un trabajo de revisión, es aceptado en una revista internacional con un proceso estricto de revisión por pares, allí ya se ha hecho una contribución significativa. Cuando se tiene la aceptación de ese trabajo, no termina el proceso ahí. Ahora continúa un proceso de maquetado, de preparación de la presentación final de ese artículo. Este consiste en la construcción de un formato especial, una llamada prueba de galera, el cual presenta el estilo de la revista con su logotipo, con la estructura final que va a tener ese trabajo en la revista una vez que se publique la versión final de ese artículo. Como pueden ver ustedes, estos 9 procesos, estos 9 pasos del proceso de publicación es riguroso, es muy estricto, está fundamentado y, como podemos imaginarnos, en este proceso los teóricos de los antiguos astronautas no entran porque no pueden publicar artículos científicos. Esta es la forma como se separa la ciencia de la pseudociencia. Esta es la forma como se separa la astronomía de la astrología. Esta es la forma como se separa la química de la alquimia. ¿Cómo elegimos ahora en qué revista vamos a contribuir nuestros hallazgos de trabajo o de campo? Nuestros hallazgos, si es una innovación, si es un avance técnico, si es un nuevo concepto, si es un trabajo teórico o si es un trabajo experimental. El nivel, la elección de la revista va a depender del grado y originalidad de los hallazgos que tengamos. Para ello, existe toda una serie, cientos de revistas
que pueden ser del área de nuestro interés, de las cuales existen un pequeño selecto grupo de revistas que se encuentran en el top, en la escala mayor de reconocimiento universal, y que normalmente presentan hallazgos de índole general. En estas tenemos revistas como Nature, Science, PNAS, Cell, etc. Baste decir que hallazgos como la dilucidación de la estructura del material genético se presentó en la revista Nature, y este trabajo fue merecedor del premio Nobel en dicha área del conocimiento. Avances notables en astrofísica, en avances en las terapias contra el cáncer, hallazgos que tienen que ver con el entendimiento de civilizaciones del pasado que son de interés muy general, se presentan normalmente en este tipo de artículos, en este tipo de revistas. Por otra parte, cada área de estudio tiene revistas de su especialidad, entre las cuales se pueden presentar artículos cortos o bien artículos in extenso. Estos difieren notablemente por la extensión en que se presentan esos manuscritos. Un artículo corto puede constar de 1 o 2 páginas, un par de cuartillas probablemente. Un artículo in extenso puede constar de hasta unas 50 cuartillas o 60 cuartillas, incluyendo un número de figuras de más de 30. Un caso de estos, del que me acabo yo de percatar, se publicó hace unos 3 o 4 años, en donde se reportaba una teoría que tenía que ver con la explicación de la desaparición de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. Artículo muy extenso, multidisciplinario, en los que se reportaron esos avances en la explicación de el proceso que pudo llevar a la destrucción de estas 2 ciudades bíblicas. Como se podrán imaginar, el proceso de publicación implica toda una inversión de las casas editoriales en infraestructura, en bases de datos, en el pago de editores, de gente que procesa los manuscritos ya en su forma final. Y estos costos tienen que ser cubiertos normalmente por los autores. Ahora bien, ese costo de publicación puede ser por pago directo en revistas que se suelen llamar así, de acceso abierto o de open access, tomándolo desde el inglés. O bien se puede publicar el trabajo sin costo para los autores y la revista recibe una remuneración por los lectores que usualmente tienen que pagar una suscripción para poder acceder a sus contenidos. En este proceso de publicación cuenta mucho el cuerpo editorial, la constitución del editor en jefe, su grupo de editores asociados. Esto es parte del prestigio que tienen esas revistas. Este cuerpo editorial asegura un manejo eficiente y objetivo, y también, por qué no decirlo, rápido o tardado del proceso de revisión. ¿Quién tiene que escribir el artículo? El artículo lo escribe normalmente quien hace la investigación. Es el que se le considera el autor principal del trabajo y puede ir ya sea si es una lista de autores donde se incluyen algunos colaboradores. Normalmente el autor principal va en primer lugar o puede ir en último lugar, aunque hay algunas excepciones. Esto nos indica que en el proceso de publicación el artículo que se genera va a llevar tu sello personal. Podemos decirlo también que es una actividad, si así lo consideramos, muy egoísta. El yo tiene que entrar allí en la concepción final, en el diseño, en la calidad, en lo atractivo que puede ser la presentación de tus resultados de investigación. Y ahora vamos a hacer algunas recomendaciones que te pueden ayudar a caminar por este camino, por esta vía que puede ser tal vez un poco compleja. Durante tu entrenamiento, ya sea en el campo, en el laboratorio, en el desarrollo de tu criterio, tu forma de pensamiento, siempre
Aprovecha la experiencia de tus tutores, de tus compañeros de grupo, de tus acompañantes en este transecto de la generación del conocimiento científico. Colabora con colegas que puedan extender tus capacidades, aquellos que pueden aportar ideas, que pueden aportar algunas metodologías que a lo mejor no tengas tú disponibles en ese momento, aquellos que te puedan aportar experiencia, eso es muy importante. Y esto nos lleva a que no tienes que ser experto en todo. Puedes tener algún área de habilitación, pero siempre puedes solicitar ayuda a quien te rodea. No te limites en ese aspecto. Siempre que lo necesites, solicita la ayuda de gente que te va a fortalecer y te va a ayudar en este proceso de generación de información. Todo esfuerzo de escribir es satisfactorio. ¿Por qué? Porque es la forma de divulgar tu trabajo y de que éste llegue al público. Es algo muy parecido a la labor que se hace en el arte. Si tú eres un pintor y generas unos 10 cuadros o 15 cuadros, la forma de hacer que ese trabajo llegue al público es hacer una exposición. La publicación es análoga a este ejercicio. Es la forma como ese conocimiento va a llegar al público y va a presentar ese esfuerzo, esa labor que en ocasiones puede tardar muchos años. Bueno, te deseamos mucha suerte e inspiración y que tu próximo artículo aparezca en alguna de las mejores revistas de tu área.